Listo, ahí está grabando. Buenos días a todos. El día de hoy, pues vamos por fin, los estoy amenazando desde la semana pasada con el método simplex de manera algebraica. Entonces, espero pues que hoy podamos llegar a él. Es un método que tiene una particularidad y es que la forma algebraica es muy chévere. Bueno, ustedes ya, bueno, ya lo vimos en forma gráfica y dijimos que listo, la forma gráfica funciona siempre y cuando yo tenga dos dimensiones, pero pues más allá de dos dimensiones, el tema se me complica un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver ese mismo problema, pero ahora lo vamos a ver en forma algebraica. ¿Listo? Ustedes al final de la clase seguramente van a pensar, profe, esa forma algebraica yo la veo como tan enredada porque toca hacer mucha carpintería con las X e igualar un montón de veces y está bien, es entendible. Yo por eso no me voy a detener mucho en la parte algebraica. Creo que será algo que veremos estas dos clases, pues esta y la del miércoles de la otra semana, pero en lo que sí me voy a detener es en la parte, o sea, en esto que vamos a ver algebraicamente el día de hoy, cómo se traduce en álgebra lineal. Listo, en álgebra lineal es súper fácil, pues, de verdad que eso no es sino que ustedes, no sé, qué software utilizan ustedes para hacer operaciones de matrices o ninguno. Profe, pues yo ninguna. Matrix Calc. Listo, Matriz Calc. Bueno, para quien contestó ninguno, te recomiendo que empieces a buscar alguno porque eso te va a facilitar mucho la vida en esta materia. Y pues creo que si están viendo Python, en Python es muy fácil, en MATLAB es muy fácil, en R es muy fácil, pero pues lo que sea que les haga operaciones matriciales, usen lo que les va a facilitar mucho la vida. Ya se van a dar cuenta por qué les estoy haciendo la advertencia, porque hoy que vamos a hacer el método algebraico sin matrices, sino solamente con igualdad, voy a igualar aquí y voy a reemplazar allá y todo, eso se vuelve súper enredado. ¿Listo? Entonces, considérenlo pues como una alternativa de cara al futuro. Creo pues que eso es lo que haremos el día de hoy. No creo que nos alcance para más. Incluso creo que dejaremos un par de temas para empezar la próxima clase. Bueno, voy entonces a detener el video y voy a compartir mi pantalla. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta acá, hasta el simplex, denme un segundito, hasta acá. O sea, habíamos transformado el problema original. Ven un segundito. Bueno, para los que acabaron de llegar, les cuento que no estoy en la casa porque se me cayó el internet, entonces estoy donde mis papás hay dos gatos y parece que con la falta de práctica me volví alérgico a los gatos y hay uno en particular que bota un montón de pelo, entonces por eso se me nota congestionado y a veces voy a parar para estornudar, listo, no vayan a pensar que es COVID, me he estado cuidando mucho. Y qué susto, pues la situación no está chévere en estos momentos para contraer COVID. Bueno, entonces, hasta que habíamos llegado a la clase pasada, habíamos convertido el modelo original en un modelo aumentado y, bueno, ese pues era como el objetivo pues de la clase pasada. Agregamos estas variables. Esperen que me falta el tablero, yo sí, ya que me faltaba algo. Yo tiro esto por acá. Habíamos definido estas variables que no hacen parte del modelo original. Hoy estoy como, esperen que estoy como embobado. Me faltaba también conectar la USB del tablerito mío para poder rayar. Ahora sí. Em, la clase pasada vimos qué eran estas variables. Listo. ¿Se acuerdan qué nombre, cómo las bautizamos a esas variables que se agregan para ver cuánto le falta a una restricción para convertirse en una igualdad? ¿O ya borraron del disco duro lo que vimos la semana pasada?
Profe, las holguras. Sí, exacto, las variables de holgura. Habíamos definido que las variables de holgura eran esas variables que se sumaban a las restricciones para convertirlas en igualdad. ¿Listo? Entonces, entonces habíamos visto que, esto también lo vimos que el hecho de que una variable de holgura sea cero quiere decir que esa restricción se cumple como igualdad, que sea positiva quiere decir que estoy dentro de la región factible, pero no estoy tocando el borde de esa restricción, pero que sea negativa quiere decir que estoy fuera de la región factible. Habíamos dicho que una solución básica factible, perdón, una solución básica es aquella solución que tiene tantos valores iguales a cero como grados de libertad. Habíamos definido los grados de libertad como el número de variables menos las restricciones. Para este caso tenemos 5 variables y 3 restricciones, o sea que tenemos 2 grados de libertad, y en las soluciones básicas necesitamos que haya tantos ceros como grados de libertad. Entonces, por ejemplo, acá hay 2 ceros que equivale al número de grados de libertad, y eso es lo que se conoce como una solución básica. En particular, esta solución básica es no factible por este -6, porque recuerden que ninguna de esas variables puede ser negativa. ¿Listo? Entonces, bueno. Y dijimos que una solución básica factible es aquella solución que equivale a una solución factible en vértice, pero aumentada, ¿cierto? Aumentada es incluyendo los valores de holgura, y vimos algunas. Vimos los grados de libertad, eso me acuerdo que también lo despachamos, y despachamos estas características de las soluciones básicas. Dijimos que una variable era básica o no básica, donde las variables básicas normalmente son diferentes de cero. Hay algunos casos en los que una variable básica puede ser cero, pero son problemas que vamos a analizar más adelante. Y las variables básicas, las variables no básicas siempre van a ser iguales a cero. O sea, esto sí es no negociable. Todas las variables no básicas van a ser iguales a cero. Hay tantas variables básicas como restricciones, ¿cierto? Entonces teníamos 3 restricciones, por ende tenemos 3 variables básicas, y las variables no básicas se igualan a cero. Bueno, y las variables básicas se obtienen de resolver un sistema de ecuaciones que ya lo vamos a analizar. ¿Listo? Si las variables básicas no son negativas, la solución es básica factible, ¿cierto? Siempre y cuando ninguna solución, de hecho, siempre y cuando ninguna de las variables sea negativa, yo tengo una solución básica. Bueno, entonces, a continuación, esto pues, estoy seguro que aquí terminamos la clase pasada. Entonces, a continuación, voy a escribir este es el método que vimos en la clase anterior, pues en la última clase donde lo vimos gráficamente, pero aquí lo voy a traducir algebraicamente. ¿Listo? Entonces, este es el algoritmo del método simplex para un sistema, para cuando esté trabajando, pues, el problema desde un punto de vista algebraico. ¿Listo? Entonces voy a copiar ese algoritmo, me lo voy a llevar para el tablero, y voy a resolver el problema con el que hemos venido trabajando. Lo voy a resolver utilizando este algoritmo para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo funciona. Entonces lo voy a pegar, le voy a quitar un poquito de zoom, voy a poner esto por aquí en una esquina, y voy a escribir cuál era el modelo que queríamos solucionar. Mentira, no. Voy a hacer la del perezoso. Ese modelo está por aquí, entonces lo voy a pegar. Ese modelo es este, entonces voy a pegar este modelo. Este es el modelo que queremos solucionar. Entonces voy a pegar ese modelo acá. ¿Listo? Vamos a trabajar aquí en este. Bueno, entonces, el algoritmo, voy a ejecutar el algoritmo. Espero que me presten mucha atención y que vayan copiando pues a la par, para los que copien, para los que no copien, pues solo que me presten atención. Yo no sé, al menos en mi época, pues el cuaderno para atender una clase era un instrumento supremamente valioso,
Entiendo que hoy en día los cuadernos perdieron gran parte de su poder, pues no tengo que ir muy lejos. Mi hijo, que este fin de semana está conmigo, tiene ya las clases del colegio, las ve sin cuaderno, simplemente va anotando en Word lo que le parece importante, que creo que es poquito porque yo cada vez que paso está viendo videos de YouTube de si te ríes pierdes y todas esas cosas que ven los niños de hoy en día. Entonces, digamos que pues para los que estén copiando en el cuaderno, bienvenidos, y para los que no, pues cualquier método que les parezca que les funcione me parece apropiado. Bueno, entonces el paso uno es muy claro, ¿sí? Y el paso uno dice, escoja cualquier FEP y asígnelo como P, ¿cierto? Entonces, no sé si se acuerdan, en una presentación anterior yo les dije que normalmente en este primer paso se escogía que las dos variables originales fuesen iguales a cero, ¿cierto? Y la razón es que normalmente eso hace que resolver el sistema de ecuaciones sea muy sencillo, ¿cierto? Porque pues si x1 y x2 son iguales a cero, entonces esto es cero y estos dos son cero, pues mi sistema de ecuaciones se reduce a que x3 es igual a 4, x4 es igual a 12 y x5 es igual a 18. ¿Listo? Entonces, si miramos las características de esa iteración, tenemos dos variables no básicas y tres variables. Siempre vamos a tener dos no básicas y tres básicas, ¿cierto? Porque el número de variables básicas coincide con el número de restricciones. Para este caso tengo tres restricciones y el número de no básicas corresponde con los grados de libertad, y para este problema tengo 2 grados de libertad. Entonces voy a decir que voy a hacer por acá una tablita donde tengo iteración, voy a poner iteración 0, o sea, esta iteración donde no he hecho nada, x1, voy a poner acá x1, x2, x3, x4 y x5, y pues x1 y x2 valen 0, y x3 vale 4, x4 vale 12 y x5 vale 18. Listo. Y voy a poner acá un código de colores. Voy a decir que lo rojo es no básico. Normalmente se abrevia con NB. Entonces estas dos son no básicas. Y con azul voy a señalar aquellas variables que son básicas. Listo. Ahora, para las personas que no copian, no se preocupen que yo tengo la alternativa de convertir este tablero en un PDF. Entonces, una vez terminemos la clase, pues yo genero un PDF y junto con la diapositiva de la clase les envío este tablero en PDF, pues para que lo puedan, digamos, mirar en detalle. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es el paso uno. Digamos que este paso tiene una ventaja. Este paso solo se hace una vez. Entonces ya no tenemos que volver a él nunca jamás. Entonces, el siguiente paso es encontrar qué variable debe entrar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era el criterio cuando lo hicimos gráficamente? ¿Cuál era el criterio para decir qué variable entraba y qué variable... no, antes de pensar qué variable salía, ¿se acuerdan cuál era el criterio para decir qué variable entraba? Porque me dan esperanza. Yo escuché que por ahí alguien abrió el micrófono y yo dije, va a contestar, y después todo se fue al carajo y nadie dijo nada. Estoy todo dramático hoy, ¿cierto? Perdón, perdón. Bueno, la verdad, bueno, el chat no lo puedo dejar aquí, voy a poner por aquí para no tapar esto. Mentiras, no se preocupe. En realidad, el criterio que usamos en el método gráfico era la tasa de mejora, ¿cierto? Entonces recuerden que teníamos una gráfica acá, así, estábamos en este punto y la mejora por acá era 8 y perdón, la mejora por acá era 5 y la mejora por acá era 3, entonces nos íbamos por este 5 que tenía mejor tasa de mejora. Incluso me acuerdo que alguien criticó ese método porque tenía el riesgo de que uno se fuera por una mejor tasa de mejora
sin verificar qué tanto aumentaba, pues porque no es lo mismo aumentar una unidad hacia arriba que aumentar 50 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Pues para mí es mejor aumentar 50 unidades hacia la derecha, así la tasa de mejora sea peor, pero yo les dije pues que esa era una de las limitaciones que tenía el método simplex y que hasta ahora no teníamos cómo solventarla, y después creo que alguien dijo en chiste que iba a buscar la forma de, de graficar en 4 dimensiones y bueno, y todavía creo que fue Mateo, todavía te tengo la fe, espero que algún día lo hagas y con eso saquemos un doctorado adelante. Bueno, pero entonces, básicamente este paso es buscar la tasa de mejora. ¿Listo? Entonces, para calcular la tasa de mejora, me dicen que encuentre, que deje a z en términos de las variables no básicas. ¿Listo? Entonces voy a poner a z. Entonces, este es el paso 2. Voy a poner a z en términos de las variables no básicas. Z es igual a 3x1 más 5x2. ¿Listo? Pregunta, ¿z ya está en términos de las variables no básicas o tengo que hacer algún cambio? Entonces, si nos vamos al color rojito, muchachos, están cansados de la protesta, ok, hoy están todos callados, o es el frío que está haciendo en Medellín. Hoy sí me van a dejar morir y me va a tocar hacer un monólogo, voy a salir sin voz de esta clase. Pero bueno, no importa, vamos a meterle moral al asunto. Entonces, miren que en el paso 2, Z, pues en este caso, Z está en términos de x1 y x2, ¿sí? Y x1 y x2 son variables no básicas para esta primera iteración. ¿Listo? Son variables no básicas, entonces no tengo que hacer ninguna modificación. Bueno, esta pregunta sí es muy fácil, pues espero que alguno abra el micrófono y me conteste o me lo diga por el chat. ¿Cuál variable tiene mejor tasa de mejora, x1 o x2? X2, profe. X2, gracias. X2, pues porque x2 va multiplicado por 5, ¿cierto? Entonces, acá yo puedo decir que la variable que va a entrar, entonces mi conclusión aquí es que la variable que entra a la base es x2. ¿Listo? O sea, yo ya sé que en la siguiente iteración x2 no va a ser 0, sino que x2 va a ser un número positivo. ¿Listo? Esa es la conclusión que saco. Entonces nos vamos para el paso 3. En el paso 3 buscamos qué variable debe salir. Aquí digamos que el equivalente gráficamente es que lo que voy a hacer es que, ¿se acuerdan que gráficamente yo lo que tenía era que aquí había una restricción? Entonces yo me iba para arriba y me iba... Profe, no sé si estás mirando el chat. ¿Alguien copió? Sí, aquí estoy viendo que Brian me copió, que le repita el paso 2. Listo, Brian, el paso 2 es muy simple. Simplemente la idea es dejar a z en términos de las variables no básicas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que este z ya está en términos de las variables no básicas, porque las variables no básicas son x1 y x2. Entonces, no tengo que hacer ningún tipo de modificación, ¿cierto? Y ya después de dejar a z en términos de las variables no básicas, pues elijo cuál es la mejor, ¿cierto? En este caso, ese 5 que acompaña a x2 me hace pensar que es mejor meter a x2 que a x1 porque es mayor, ¿cierto? Pregunta, si yo estuviese haciendo un problema de minimización, bueno, voy a vender mi autoestima y voy a empezar a comprar su participación. Entonces voy a comprar su participación de la siguiente manera. Si yo tuviese pregunta para bonificación en el segundo parcial, si yo estuviese haciendo un problema de minimización, listo. ¿Qué variable? Y estoy ahí justo en ese mismo punto y z me dio 3x1 más 5x2. ¿Qué variable debería entrar a la base? La de menor tasa, profe, me imagino. 3x1. Listo. Sara dice que x1, Luisa
Luisa, eras tú la que estaba hablando, ¿cierto? Sí, profe. Luisa también dice que X1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Listo. La respuesta es que ninguno se ganó la bonificación, porque si yo estoy haciendo un problema de minimización, eh, esta variable empeora mi solución actual y esta variable también empeora mi solución actual. Y recuerden que hay un teorema del método simplex que si ninguna solución adyacente mejora la solución actual, yo ya estoy en la solución óptima. Entonces, por ejemplo, para un problema de minimización, yo ya llegué y me encuentro con ese z, yo puedo decir que ya llegué a la solución óptima porque tanto meter x1 como meter x2 me empeora la solución actual. Entonces, digamos que la respuesta correcta es que en ese caso, pues yo no metería a ninguna de las dos y me quedaría ahí donde estoy. ¿Listo? Bueno, entonces ya dedujimos. Sí, yo sé que la pregunta era difícil, pues no era tan trivial. Ya dedujimos que la variable que entra a la base es x2, pero ahora lo que tenemos que hacer es decidir qué variable va a salir. Entonces, gráficamente, en ese segundo paso, yo me acuerdo que el problema era más o menos así. ¿Sí? Gráficamente lo que hacíamos en ese paso era que estábamos acá, decidíamos que nos íbamos a ir hacia arriba y nos íbamos hacia arriba hasta chocar con la primera restricción, ¿cierto? Porque si chocábamos con esta segunda restricción, estábamos en terreno no factible, entonces buscábamos esa primera restricción donde nos chocáramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y ya les voy a explicar cómo lo hacemos. Para hacer eso, nos vamos al paso 3, que se encuentra, el paso 3 es encontrar cuál variable debe salir y eso se hace escribiendo las restricciones en términos de una variable básica. Listo. Ojo, las restricciones se deben escribir, bueno, en términos de una variable básica y la variable que entra. Es decir, yo tengo que hacer que ese problema actual solamente quede en términos de una variable básica actual y la variable que entra. Listo. Entonces vamos a ver eso con qué se come, que no es tan difícil. Entonces vamos a empezar por la primera restricción. La primera restricción es x1 más x3 igual a 4. Listo. X1, pilas que X1 ni entra, X1 no entra y no es básica. Entonces, si X1 no entra y no es básica, yo puedo decir que vale 0. Por la sencilla razón de que no es ni la que entra y además es básica, ¿cierto? Entonces tengo que X3 es igual a 4. Listo, esa es la primera. La segunda es 2x2 más x4 igual a 12. Listo. Y la tercera es 3x1, pero ya sabemos que x1 vuela porque es no básica. 3x1 más 2x2 más x5 es igual a 18. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en cada una de esas restricciones? Lo que hay que hacer, lo voy a poner en palabras, ya ustedes, digamos, lo traducen a su razonamiento de la forma que ustedes deseen, pero se los voy a poner en palabras. Lo que voy a hacer aquí es, voy a contestar a la siguiente pregunta, ¿cuánto puede aumentar x2, que es la variable que entra, voy a poner aquí que es la que entra, sin, sin entrar, perdón, sin entrar, no, sin volver el problema no factible. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar esta restricción de acá, esta primera restricción. ¿Listo? ¿Cuánto puedo, en esa primera restricción, cuánto puedo aumentar x2 sin que el problema sea no factible?
Parece una pregunta rara porque no hay ningún x2 ahí en ninguna parte, ¿cierto? Pero entonces, digamos que esa primera restricción depende de x2 de alguna manera o no depende en nada de x2. Profe, no, pues no está. Exacto, o sea, esa variable en particular no tiene ninguna relación con x2. ¿Qué quiere decir? Que aquí x2 puede llegar a infinito y no hay problema. Listo, si miramos, si lo pensamos, y creo que es la última vez que voy a graficar la solución, si pensamos en esta solución, listo, como yo me voy a mover hacia arriba, como yo me voy a mover por acá, y la primera restricción es esta, la primera restricción es esta, yo me puedo mover en eh, eh, en ese sentido hasta el infinito y nunca voy a violar esa restricción que está señalada en rojo, porque esa restricción que está señalada en rojo no tiene nada que ver con x2, porque de hecho es una restricción que solamente afecta a x1, ¿listo? Entonces, digamos que por ese lado, en esa primera restricción no tengo ninguna limitación, ¿listo? Entonces, pailas, pues, dejemos, ahí no hay problema. Ahora vamos para la segunda. La segunda restricción es esta que voy a señalar de amarillo, ¿listo? Esta es la segunda restricción. Y la tercera restricción es esta que voy a señalar de azul. ¿Listo? Sin resolverlo todavía, ¿con cuál restricción me voy a chocar primero? O sea, si yo voy subiendo esta línea, si yo voy subiendo esta línea, ¿con qué línea me voy a chocar primero? ¿Con la línea amarilla o con la línea azul? Con la amarilla. Amarilla. Con la amarilla, ¿cierto? O sea que yo ya sé, pues, digamos que como este problema yo ya lo hice gráficamente, yo ya sé que acá me voy a chocar primero, ¿listo? Pero de todas maneras, supongamos que no sabemos, vamos a demostrarlo, ¿listo? Entonces, ¿cuánto puede aquí? Esperen, yo paso al negro. Entonces acá, ¿cuánto puede aumentar x2 sin que el problema sea no factible? ¿Cuál es el máximo valor al que puede crecer x2? Infinito no. Listo. Ahí uno podría pensar que infinito, pero por ejemplo, vamos a poner que x2 vale 10. Vamos a suponer que x2 vale 10. Listo. Si x2 vale 10, ese problema me queda, esa restricción me queda 20 más x4 igual a 12, ¿cierto? Y x4 igual a -8. ¿Estoy dentro de la región factible o no? No. No estoy dentro de la región factible. Entonces, x2 no puede crecer indefinidamente porque voy a violar la restricción. ¿Cuál es el máximo número que puede valer x2 sin que yo vole esa restricción? 6. 6, ¿cierto? Entonces, si x2 vale 6, ¿cierto? x4 vale 0 y esto es lo máximo que puede aumentar a x2. Listo, entonces ya sabemos que en la segunda, y eso, digamos que eso que acabé de hacer equivale a decir gráficamente que me choqué con este punto. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta tercera restricción. ¿Hasta dónde puede aumentar x2 sin que x5 sea negativo? Que es exactamente lo mismo. Hasta 9. Hasta 9, ¿cierto? O sea, aquí x2 puede aumentar hasta 9 y x5 sería igual a 0. Listo, entonces tengo tres alternativas. Puedo aumentar x2
hasta infinito, puedo aumentar x2 hasta 6 o puedo aumentar x2 hasta 9. ¿Cuál de esas tres alternativas, con cuál de esas tres alternativas me debo quedar? Profe, con la menor. No, ¿Por qué con la menor? ¿Por qué no me quedo con x2 igual a 9? porque la menor es la que garantiza que no se salga. Exacto, porque si me quedo con x2 igual a 9, si me quedo con x2 igual a 9, súper lindo, estoy cumpliendo con esta restricción, pero aquí la voy a cagar. Listo. Por eso, ese procedimiento se llama la prueba del cociente mínimo. O sea, cuál es el mínimo valor? O sea, de los valores máximos en los que yo puedo aumentar a x2, ¿cierto? Que en este caso, este máximo es infinito, este máximo es 6 y este máximo es 9. De los valores máximos en los que yo puedo aumentar a x2, ¿cuál es el mínimo? ¿Cierto? Entonces, para este caso, el mínimo de infinito, 9 y 6 es 6. Entonces, por eso a esto se le llama la prueba del cociente mínimo. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que para la siguiente iteración, ¿cuáles van a ser las variables básicas de la iteración 2? O sea, ya sabemos que x1 se mantiene, perdón, las no básicas, ya sabemos que x1 se mantiene como variable no básica porque x1 no cambió. Pero en lugar de x2, ¿quién va a tomar el lugar de x2 como nueva variable no básica? X4, X4, ¿por qué? porque en la segunda restricción, al momento de X2 tomar el valor de 6, X4 se vuelve 0. Exacto, porque como aquí dije que iba a volver x2, 6, y si vuelve x2, 6, x4 vale 0, pues mi nueva variable básica, no básica, es x4. ¿Listo? Entonces voy a señalarlas de rojo. Estas son mis nuevas variables no básicas. ¿Sí? Profe, Dime. profe, una preguntita. Pero Sí, entonces cogemos X4 porque es la primera, pues, o sea, ella es primero que la tercera restricción donde X5 también podría ser 0. claro, porque si x5 vale 0, x2 tiene que valer 9, entonces estoy violando la restricción de arriba y no me sirve. Entonces yo tengo que coger el primer x que se vuelva 0. En este caso, el primer x que se vuelve 0 es x4 con x2 igual a 6. Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya lo que nos queda es resolver bueno, ya sabemos también que x2 vale 6. ¿Listo? Y lo que podemos hacer es, para encontrar x3 y x4, pues simplemente ya tenemos acá tres ecuaciones y de esas tres ecuaciones con 5 incógnitas ya conocemos el valor de 3 incógnitas, pues despejamos las otras y pues cuando las despejemos nos da que x3 vale 4 y x5 vale 6. ¿Listo? Y estas son las variables básicas. Entonces, el método simplex lo que me dice a continuación es, listo, dígame si esa solución actual es óptima o no, listo. Pero este paso 4 y este paso 2 tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver en el sentido en el que para hacer 4 yo tengo que dejar a z en términos de las variables no básicas, ¿listo? Entonces, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar el método simplex. Recuerden que el paso 1 no hay que hacerlo. Entonces nos vamos para el paso 2. Que el paso 2 es convertir a z, dejar a z en términos de las variables no básicas. ¿Listo? Bueno, pregunta. ¿Tengo ahí a z en esa... En ese z está en términos de las variables no básicas o debo hacer alguna modificación? Hacer alguna modificación. Claro, tengo que hacer alguna modificación porque aquí me está cagando este x2.
porque este x2 es básico y yo necesito que quede en términos de las no básicas. Entonces la forma de hacerlo es buscar alguna ecuación donde yo pueda despejar x2 en términos de las variables no básicas. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo para acá, para esta ecuación, yo puedo despejar x2 igual a 6 menos x4 medios. ¿Listo? Despejando aquí x2 y voy a reemplazar esta ecuación 1, la voy a reemplazar acá. Entonces al reemplazarlo me queda 3x1 más 5 que multiplica a 6 menos x4 sobre 2 y esto me queda igual a 3x1 más 30 menos 5x4 sobre 2. ¿Listo? Ahora, ahí, ¿ya tengo z en términos de las variables no básicas o todavía no? Sí. Sí, ahí está Melito, ¿cierto? Esperen, yo pongo esto de otra forma. 5 medios de x2, de x4. ¿Listo? Bien, y yo ya puedo garantizar que estoy en la solución óptima o todavía no. ¿Hay alguna variable que yo pueda meter que todavía me dé mejora? O las dos, o cualquiera de las dos variables que yo meta me empeoran la solución. Pues yo creo que la empeoran. O sea, x4 es claro que empeora la solución porque x4 está acompañado de menos 5 medios, ¿cierto? O sea que es una tasa de desmejora. Pero, ¿qué pasa si yo meto x1? Si yo meto x1, ¿la función objetivo va a crecer o va a disminuir? Pues X1 no está dentro ya, profe. No, mira que x1 está señalado con rojo. X1 todavía es parte, este no es rojo, este es azul. X1 todavía es una solución no básica. O sea que ustedes, ¿qué me dicen ahí? ¿Ya terminé o tengo que meter X1? Pues yo creo que podría meter X1 expresándolo en términos de X3, ¿no? No, no, o sea, ahí ya no tengo, o sea, digamos que mi primer objetivo es dejar a Z en términos de las variables no básicas, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que Z ya está en términos de las variables no básicas, ¿listo? O sea, yo ya no tengo que hacer ninguna modificación con Z. Lo siguiente es mirar si, recuerden que hay un teorema del método simplex que me dice que si yo estoy en una solución del método simplex y no puedo mejorar la solución actual, yo ya llegué a la solución óptima, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí podemos ver que X1 tiene una tasa de mejora de 3 y X4 tiene una tasa de mejora de menos 5 medios, ¿cierto? Pues a mí no me sirve, si yo estoy maximizando, a mí no me sirve mejorar 5 medios, pero si yo estoy maximizando, a mí sí me sirve mejorar 3, ¿cierto? O sea que X1 es la nueva variable que entra a la base, ¿listo? Entonces X1 entra a la base. Listo, si yo estuviera minimizando y llego a ese Z, ¿qué hago? Si estuviera minimizando. Meter X4. Exacto, si yo estuviera minimizando, metería X4. Pero pues como estoy maximizando, voy a meter a X1. Listo, entonces ya sabemos que tenemos algo claro y es que para la iteración 2, este X1 va a ser una solución, se va a convertir en una solución básica, ¿listo? Bueno, entonces vamos otra vez a hacer el paso
Este era el paso 3, acá se me olvidó escribirlo, este paso 3. Entonces vamos a hacer otra vez el paso 3, que es el paso del cociente mínimo, listo. Entonces, la primera ecuación es x1 más x3 igual a 4. Listo. La siguiente ecuación es 2x2 más x4 igual a 12. Y la tercera ecuación es 3x1 más 2x2 más x5 igual a 18. Listo. Tenemos esas tres ecuaciones. Bueno, de hecho voy a hacer de a una para no enredarnos porque aquí hay que hacer un poquito más de modificaciones. Listo. Entonces, ¿cuánto puede? Recuerden que acá necesitamos dejar estas ecuaciones en términos de la variable básica que entra, que en este caso esta es la variable básica que entra, y la variable y una variable no básica. Esperen, yo cambio de color. Yo necesito dejar todas estas ecuaciones en términos de una variable que entra, que en este caso es x2, y una que sale, perdón, y una básica, que en este caso es x3. Listo. O sea que esa ecuación ya está en términos de la que entra y una básica. ¿Cuánto puede aumentar x1 sin salirnos de la región factible? O sea, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar x1 sin que x3 sea negativo? 4. 4. 4, ¿cierto? Entonces, digamos que de acá yo puedo decir, claro, x1 vale 4 y x3 vale 0. Listo. Para el segundo paso, la segunda ecuación es 2x1, perdón, 2x2 más x4 igual a 12, pero x4 es 0 porque x4 es no básica. Miren que aquí x4 está entre las variables no básicas, entonces la vuelvo igual a 0. Voy a poner eso por acá. x4 es 0 porque x4 es no básica. ¿Listo? O sea, ¿cuánto puede aumentar x2? Perdón, ¿cuánto puede aumentar x1 sin salirnos de la región factible? Infinito. Exacto, infinito, porque esa restricción no depende de x1. Entonces, x1 puede valer infinito. Entonces, por aquí no tengo problema. Y la tercera restricción es 3x1 más 2x2 más x5 igual a 18. Listo. Bueno, pregunta. Entonces tengo acá una variable que entra, una variable básica y otra variable básica. ¿Puedo hacer aquí la prueba del cociente? Profe, es como más duro. No, ¿Por qué? porque ya tengo pues dos valores, no solo uno que podría hacerse 0, sino que tendría que ir como tanteando los otros valores, ¿no? Exacto, se vuelve un tema un poco más delicado por la sencilla razón de que yo tengo que ir a mirar cómo se me comportan qué pasa si yo aumento x1, cómo se me comportan x2 y x5, listo. Pero de todas maneras, no estoy cumpliendo con una de las características que exige el método. Y recuerden que el método, miren que aquí lo dice, el método me dice que cuando esté haciendo la prueba del cociente mínimo,
tengo que dejar tengo que dejar la restricción en términos de una básica y de la que entra. Y en este momento, esa ecuación está en términos de dos básicas. O sea que yo tengo que mirar qué voy a hacer para solucionar ese problema, porque no estoy cumpliendo lo que me dice el método, listo. Sin embargo, por aquí tenemos una igualación muy chévere, y es que x2 es igual a 6 menos x4 sobre 2. Entonces voy a reemplazar la ecuación 1, la voy a reemplazar acá. ¿Listo? Entonces me queda 3x1, que es la que entra, más 2 veces, eso nos había dado 6 menos x4 medios, más x5 igual a 18. ¿Listo? O sea, hasta ahí, nada del otro mundo. Tengo 3x1 más 12 menos x4 más x5 igual a 18, ¿cierto? ¿Qué pasa con x4? Es no así. Es no básica, entonces, ¿qué puedo hacer con x4? Volverla a cero. Ah, excelente, entonces 0. Entonces miren que ahora sí tengo, entonces esto me queda 3x1, que es la que entra, más x5 igual a 6, ¿cierto? Ahora sí, tengo esa ecuación en términos de una que entra y una básica. ¿Cuánto puede valer x1 sin que x5 sea, negativo? 2. 2. Entonces, de acá puedo concluir que x1 vale 2 y x5 vale 0. Listo. Entonces tengo estas tres opciones. Tengo esta opción y esta opción. Si voy a hacer la prueba del cociente mínimo, ¿qué valor de x tomo? El 2. El 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es yo ya sé que x1 vale 2. ¿Cuál va a ser la variable que sale de la base? La x5. X5 sale de la base. Entonces yo me vengo para acá, para mi cuadrito. Yo ya sé que x4 era no básica y sigue siendo no básica. Y x5 también se convierte en no básica, ¿listo? Y además yo ya sé que x1 vale 2. ¿Listo? Lo único que me queda es despejar x2 y x3, que se puede despejar pues con ese sistema de ecuaciones, y nos queda que x4 vale 6 y x3 vale 2. ¿Listo? Entonces miren que mis restricciones básicas, mis variables básicas son estas y mis variables no básicas son estas. ¿Listo? Entonces lo que sigue es analizar si esa solución es óptima o no es óptima. Entonces tengo que mi siguiente tarea es despejar x4 y x5 en términos, despejar a z en términos de x4 y x5, que son mis variables no básicas. Entonces, voy a volver al paso 2. Miren, yo pongo esto en negro. Voy a volver al paso 2. ¿Listo? Y en ese paso 2, lo que necesito es convertir a z igual en 3x1 más 5x2, pero pasarla en términos de las variables no básicas, que son x4 y x5. ¿Listo? Entonces yo voy a utilizar este, pues como yo ya lo hice en la iteración pasada, voy a utilizar este, que me sirve. Entonces yo ya sé que z es igual a 30 más 3x1 menos 5 medios de x2, perdón, de x4, y tengo que buscar alguna forma de despejar este x1 y pasarlo en términos de x4 y x5. ¿Listo? Entonces, yo voy a tomar esta ecuación. Voy a tomar esta ecuación. ¿Listo?
Y en esta ecuación voy a despejar x1. Entonces en esta ecuación me queda que x1 es igual a 6 menos x menos 2x2 sobre 3 menos x5 tercios. ¿Listo? Entonces voy a decir que esta ecuación, le voy a decir que esta ecuación es la ecuación 2. ¿Listo? Y esa ecuación 2 la voy a reemplazar acá. Entonces voy a reemplazar 2 aquí. ¿Listo? Entonces esto me queda 30 más 3 veces. Entonces esa ecuación me había quedado 3 veces, ya me olvidó, 3 veces 6 menos 2, bueno, 3 veces 6 menos 2x2 sobre 3 menos x5 sobre 2, perdón, sobre 3. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Menos 5 medios de x4. Listo. Entonces voy a expandir ese. Ahí es donde ustedes pueden estar diciendo, profe, usted me está transformando, usted me está llevando al colegio y estoy haciendo pura álgebra. O sea, esto es pura factorización y operaciones elementales de algebraicas. Y sí, básicamente. Entonces, esto me queda igual a 30 más 18 menos 2x2 menos x5 menos 5 medios de x4, pero resulta que yo ya sé que x2 lo tengo por acá, x2 es 6 menos x4 medios, entonces voy a reemplazar esa primera ecuación, la voy a reemplazar, esa primera ecuación la voy a reemplazar aquí, listo. Entonces es 6 menos x4 medios. Entonces esto me queda 48 menos 2 veces 6 menos x4 medios menos x5 menos 5 medios de x4. Y entonces empiezo a operar, esto me queda 48 menos 12 más x4 menos x5 menos 5 medios de x4. Entonces esto me queda 36 menos este con este. Esto es equivalente a 2 medios, o sea que esto me queda menos 3 medios de x4 menos x5. ¿Listo? Muchachos, ahí tengo a z en términos de las variables no básicas o todavía no. Sí, profe. Listo. ¿Y me sirve meter alguna de esas variables no básicas o no me sirve meter ninguna de esas variables no básicas? No sirve. Las dos desmejoran, ¿no? ¿Cómo? Ambas desmejoran, ¿no? Ambas desmejoran, ¿cierto? A mí no me si yo estoy maximizando, pues no me sirve meter ninguna variable negativa. Entonces, perdón, ninguna variable negativa no, ninguna variable cuyo aporte a la función objetivo sea negativa. O sea que cuando estoy maximizando y los coeficientes que multiplican a las variables no básicas son negativos, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que ya tenemos la solución óptima. Exacto, llegamos. Aquí ya no hay que hacer más cosas, ya llegamos. Además, llegamos con un detalle súper bacán. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la solución óptima de ese problema? El número. ¿Cuánto daba z?
Yo les recuerdo que cuando uno solucionaba este problema, el z óptimo era igual a 36. Listo. ¿Dónde está ese 36? Pues si ustedes miran acá, cuando ustedes en el método simplex llegan a un paso donde ya no se puede meter ninguna variable, la solución óptima tiene como valor objetivo este 36. Entonces, miren que el método simplex les da tanto cuáles son las variables que tienen que volver cero y también les da de una vez cuál es la solución al problema. ¿Listo? Bueno, muchachos y muchachas, sin miedo a herir mis sentimientos. Chévere, difícil, súper difícil. Profe, Pues no es está mal. chévere, pero toca estudiarlo. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, Brian dice que difícil. Puede ser peor. Claro, acá pues porque tenemos 3 restricciones, pero imagínense ustedes resolver esto, pero en lugar de 3 restricciones, hacerlo con 10 restricciones, se enloquecen. Entonces ya ahí sí toca hacerlo toca hacerlo matricialmente, pues para que sea más manejable. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver a la presentación. Bueno, creo que la presentación muere ahí. Sí, ese es el algoritmo. Está muy fácil, pero pues vamos a ver un par de ejercicios que ya sí correspondían como a las clases de esta semana. Yo les monto esta presentación apenas termine y también les monto pues el tablero con lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar vamos a mirar 3 ejercicios que no los tengo acá en la presentación. De hecho, se los voy a poner eh, por escrito, pero entonces denme un segundito. Yo voy al baño, que tengo que hacer algo que nadie puede hacer por mí y ya veo. Muy bien, estaba hablando con el micrófono silenciado, súper. ¿Están conmigo? ¿Se fueron? ¿También aprovecharon para ir al baño? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer estos 3 ejercicios. Bueno, creo que hoy haremos 1 o 2, no estoy seguro. Pero necesito mostrarles cuál es el comportamiento de este método, por ejemplo, ante problemas que no están acotados. ¿Listo? Entonces, voy a pasar acá. Bueno, voy a moverme por aquí. Ya voy a dejar esto acá a un ladito. Y voy a pasarme para acá. Bueno, entonces, el siguiente problema
bueno, voy a tirar una línea aquí de separación para que ustedes sepan que esto es de otro lado. Para cuando monte estas dos cosas son diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a resolver el siguiente problema utilizando el método simplex. El problema es muy sencillo. Z igual a, bueno, primero maximizar. Vamos a maximizar Z igual a x1 más 2x3. ¿Listo? Perdón, más 2x2. Este es nuestro problema. Miren que está bastante sencillo. Solo tiene una restricción. Sujeto a x2 menor o igual a 4. ¿Listo? Lo voy a graficar para que ustedes sepan pues qué es lo que va a pasar de una vez. Aquí no va a haber misterio, pues no va a haber intriga de ningún tipo, porque ustedes ya van a saber qué va a pasar. Este es un problema donde esto es x1, esto es x2, perdón, esto es x2, esto es 4. Sabemos que x2 debe ser menor o igual a 4, o sea que esto nos da esta región factible. Listo. Y si graficamos x1 más x2, perdón, esto es x1 más 2x2, x1 más 2x2, si graficamos esto, nos va a quedar una gráfica ordenada al origen más o menos de este tipo, que la idea es que sea lo más hacia allá que se pueda. Listo. ¿Cuál es la solución de ese problema? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta si yo les digo que encuentren, que solucionen ese problema utilizando los criterios que ya hemos visto de optimización? ¿Qué me dirían ustedes de ese problema? Primero, ¿ese problema tiene respuesta o ese problema está no acotado? Muchachos, ese silencio me preocupa. Entonces, ¿qué van a hacer cuando les salga ese ejercicio en el parcial? Paila. Bueno, entonces este problema no tiene solución porque digamos que esa línea puede crecer hasta infinito, todo lo que uno quiera sin dejar de ser factible. Entonces decimos que esto es lo que se conoce como un problema no acotado, cuya solución es x1 igual a x2 igual a infinito. Entonces, pues no, recuerden que para la optimización un problema de este tipo no tiene solución. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ejecutar el método simplex. Para ejecutar el método simplex, lo primero que tenemos que hacer es reescribir el problema de modo que nos quede, en la forma estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa restricción para que el problema nos quede en la forma estándar? ¿Qué nos falta ahí con esta restricción? No, mami. Ya voy. ¿Cómo así, Mateo? No, dígale a su mamá que espere un momentico, que ya se va a acabar la clase. ¿Y usted cómo hace para no desayunar a esta hora? Y profe, qué pena. Yo estaría muerto de hambre. Yo desayuno a las 6 de la mañana. Pero bueno, el caso es que lo que nos falta es utilizar las variables de holgura, ¿cierto? Porque recuerden que hay que dejar esto en términos de una igualdad. Entonces acá nos quedaría x2 más x3 igual a 4, donde x3 es mi variable de holgura. Y pues como siempre, x1, x2, x3 son mayores o iguales que 0. ¿Listo? Entonces para aplicar el método simplex, recuerden que vamos a empezar por una primera solución. Entonces, en el paso 1,
Vamos a decir que la solución aleatoria que yo voy a escoger es x1, x2 igual a 0, que nunca falla. O sea, voy a empezar acá en este punto. Listo. Y al hacer x1 y x2 igual a 0, pues x3 vale 4. Listo. Entonces voy a hacer aquí mi tablita. Listo. Ya Mateo nos había contestado por acá, por el chat. No había visto. Voy a hacer la tablita donde tenemos iteración 0, el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3. Para la iteración 0, x1 vale 0, perdón, x1 vale 0, x2 vale 0, x3 vale 4. ¿Listo? Tenemos que las variables básicas, las variables no básicas son estas dos. Estas son mis variables no básicas y mi variable básica es esta. Básica. ¿Listo? Entonces pasamos al paso 2. En el paso 2 requiero convertir a z, dejar a z en términos de las variables no básicas, que ya están, porque pues las variables no básicas son x1 y x2. Entonces la primera pregunta es, ¿qué variable me sirve a mí para meter en la base, x1 o x2? X2. Profe, ahí es 2x2. Ahí falta el sí. Sí, Puse correcto. 2X1. Correcto. Gracias. Entonces, efectivamente, pues como 2 es mayor que 1, a mí me interesa meter a x2, entonces digo que x2 es la variable que entra en la base. ¿Listo? Entonces lo siguiente es analizar cuál es la variable que sale, ¿cierto? Entonces para analizar cuál es la variable que sale, debo hacer la prueba del cociente mínimo, o sea que voy a pasar al paso 3, donde nuestro objetivo es dejar las restricciones en términos de una variable que entra y una variable básica, ¿cierto? Entonces, pues para este problema tenemos una única restricción. La única restricción es x2 más x3 igual a 4. Listo, x2 entra, x2 es la que entra y x3 es básica, o sea que se cumple lo que necesito para poder hacer correctamente la prueba del cociente mínimo. ¿Cuánto puede aumentar x2 sin que x3 sea negativo? 4. 4, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer que x2 sea igual a 4 y x3 sea igual a 0. Como no tenemos más restricciones, pues digamos que yo ya me puedo casar con esa solución. Entonces digo que en la iteración 1, la variable que entra es x2, que vale 4, y pues obviamente las otras dos son 0. Entonces, mis variables no básicas son esta y esta. Y mi variable básica es esta. ¿Listo? Entonces, aquí se me olvidó escribir paso 3. Entonces, lo siguiente es volver a empezar. Entonces, bueno, digamos que aquí voy a aprovechar y voy a despejar a x2. x2 es igual a 4 menos x3. Voy a decir que esta es la ecuación 1. ¿Listo? Entonces ya lo que sigue es volver al paso 2, donde tengo que dejar a z en términos de las variables no básicas, ¿cierto? Pero como esta es básica, la debo reemplazar. ¿Listo? Entonces, pues es muy fácil. Acá tengo cómo reemplazarla. Entonces simplemente digo que z es igual a x1 más 4 menos x3. ¿Listo? Bien. ¿Qué variable puedo entrar ahí a la base y por qué?
Profe, X1, Listo, puedo meter porque X1. representa ¿Por qué? porque representa una tasa de mejora, pues comparada con menos X3. Exacto. Entonces puedo meter a X1 porque X1 tiene una tasa de mejora de 1. Perdón, acá tiene, bueno, aquí parece que era hecho un 0. Porque X1 tiene una tasa de mejora de 1, mientras que X3 tiene una tasa negativa, ¿cierto? Entonces voy a decir que X1 entra a la base. Profe, Dime. qué pena, yo tengo una pregunta. Sí. El X2 solito no es 4 menos X3 y hay que multiplicarlo por 2. Ah, sí, claro, tienes toda la razón. Acá, no, antes al revés. Acá es, bueno, sí, hay que multiplicar esto por 2, o sea que esto quedaría 8 menos 2x3. Muchas gracias. Tienes toda la razón, pero pues la ventaja es que no cambia el razonamiento de ahorita porque x1 sigue siendo esa variable que yo necesito que entre en la base. Bueno, entonces, listo. Después de encontrar cuál es la variable que entra a la base, ¿cuál es el siguiente paso que realizamos en el simplex? ¿Cómo se llama ese paso? La del mínimo cociente. Sí, exacto, la prueba del cociente mínimo. Entonces vamos a hacer la prueba del cociente mínimo para ver cuál variable sale. Entonces, paso 3. Tenemos esta restricción, x2 más x3 igual a 0, igual a 4. X3 es una variable no básica, por ende se convierte en 0. Y nos queda que x2 es igual a x4. En esa ecuación tengo x1 en alguna parte. No, No, no tengo x1 en ninguna parte. Entonces, x1 puede valer ¿cuánto? Y no se viola esa restricción. infinito. Infinito. X1 puede valer infinito. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre infinito? Infinito. Infinito. Entonces, acá resulta que el mínimo cociente es igual a infinito. Entonces, eso me lleva a pensar que tengo un problema no acotado. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando a un punto en el que el mínimo valor que yo puedo aumentar una variable sin violar una restricción es infinito. ¿Qué quiere decir? Que nunca voy a violar ninguna restricción creciendo esa variable. Entonces, el problema tiene la particularidad de que no está acotado y puede ir hacia valores infinitos y ya. ¿Listo? Entonces, cuando estén haciendo el método simplex y se encuentren con un mínimo cociente infinito, ya saben qué pasó. Que el problema simplemente no está acotado. Bueno, siendo las 11:16, aprovecho y les pregunto, porque pues los otros dos ejercicios son un poco más largos, pues voy a aprovechar y les pregunto que si de pronto han tenido la posibilidad de trabajar en, en el, en el taller y qué dudas tienen o dónde están atascados o si van súper bien y no me estreso por ustedes. Profe, ¿para qué fecha la entrega del taller? Bueno, el taller quedó programado para el domingo 9, o sea, de este domingo en 8. Tienen 2 fines de semana pues para trabajarlo. Eso sí, de nuevo, quiero ser muy claro. Las asesorías o dudas que tengan del parcial las respondo hasta el viernes, porque la otra vez me quedé respondiendo sábado y domingo y me quedé sin sábado y sin domingo por contestarle a ustedes. Entonces, pues para que adelanten y trabajen y vayan viendo pues como que inconvenientes van teniendo a lo largo de- del proceso pues de formulación y de implementación. Recuerden que esta implementación debe ser en Neos. Yo sé que Jorman este lunes que pasó hizo una implementación en Neos
Entonces, pues si no estuvieron en la monitoría, les recomiendo que vayan al video de la monitoría para utilizar esa implementación, eh, y, y pues que partan de ahí para utilizar Neos, para utilizar el servidor de Neos en la tarea. No se preocupen, yo también soy medio nuevo en Neos. Pues es una plataforma que inicialmente uno piensa que qué bobada estar dando vueltas por acá, pero Neos tiene una ventaja gigante sobre cualquier otra plataforma, y es que sin importar el tamaño del problema, Neos lo soluciona. En cambio, para la versión de AMPL que tenemos nosotros, que tiene una restricción de número de variables y de número de restricciones, hay ciertos problemas que no podemos resolver. Entonces, pues finalmente Neos es una herramienta gratuita que les permite solucionar ese problema, pues, aunque creo que este problema en particular no excede el número de restricciones. Entonces ustedes lo pueden ir corriendo en el AMPL de ustedes y les debería dar, pues les debería dar una respuesta. Bueno, entonces, no sé, no hay dudas, está muy claro el taller, no están sufriendo por el taller. Profe, pues mi compañera y yo vamos como en una parte donde no tenemos duda, pero yo creo que la otra semana sí empezamos a molestarlo. Bueno, no hay problema. Un consejo, en Internet hay muchos ejercicios que son de inventarios multiperiodo. Búsquenlos, que pues ya están resueltos, ¿cierto? Digamos que yo la clase pasada, pues el miércoles les expliqué aproximadamente cómo funcionaba un problema multiperiodo, pero, pero pues en Internet hay muchísima información sobre problemas multiperiodo, entonces aprovechenla, que eso es relativamente sencillo, listo. Problemas multiperiodo y relacionados con inventarios, y de ahí se pueden pegar, listo. De todas maneras, el miércoles terminamos pues este tema para ya empezar el viernes el método simplex con álgebra lineal, y, y no, pues entonces creo que el miércoles también estaremos terminando temprano. Ahí les abriría otro espaciecito pues como para dudas e inquietudes, así pues terminemos la clase a las 1:30 y dediquemos media hora a resolver dudas e inquietudes. Entonces sí les recomiendo que este fin de semana le trabajen al taller, de modo que tengan inquietudes para el día miércoles, listo. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de otra cosa, o si quieren, pues dejamos ahí para realizar estos dos ejercicios que son un poco largos la próxima clase y no estarlos haciendo como a la carrera. O si alguien de pronto no entendió algo de la clase de hoy, pues me lo comenta. Yo voy a dejar de grabar ya para pues no repetirme sobre lo que ya di.